¿Estás salvado? Tal vez otro cristiano te ha hecho esa pregunta. Ser salvo significa diferentes cosas para diferentes personas. Jesucristo murió por toda la humanidad, y para muchos eso significa que somos salvos. El término salvación incorpora diversos aspectos como se evidencia en la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de liberación, preservación, perdón, victoria e incluso redención. Estos diferentes aspectos de la salvación son evidentes en el transcurso de la historia, específicamente en la forma en que los cristianos, incluidos los de la Iglesia Nueva Apostólica, han entendido la salvación. Dependiendo del tiempo y las circunstancias en las que vivieron, enfatizaron el aspecto de la salvación que mejor se adaptaba a sus expectativas. Dios intervino en la historia del pueblo de Israel, liberándolos de la esclavitud y abriendo un camino a través del Mar Rojo para escapar de los egipcios. Jesucristo vino a la tierra para librarnos de la esclavitud del pecado y abrir el camino a una relación con Dios. En nuestra iglesia hubo momentos en que el retorno de Jesucristo fue visto predominantemente como un acto de liberación y preservación. Liberación del sufrimiento y para protegernos y preservarnos de la gran tribulación y juicio. Dependiendo de su situación, uno podría ver la salvación principalmente como la liberación de una circunstancia difícil, la preservación del peligro o la oportunidad de volver a ver a un ser querido. Sin embargo, cuando Jesús habló de salvación, a menudo usó el término vida eterna. La vida eterna es mucho más que inmortalidad. Jesús no solo dijo que aquellos que creen en Él vivirían, sino que participarían de la vida eterna y divina y entrarían en la comunión de Dios en su reino. En consecuencia, para nosotros, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la vida eterna en comunión con el Dios Trino. La vida y la comunión divina son términos que hacen referencia a la esencia de Dios mismo. Él es la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él creó a la humanidad a su imagen y los invitó a su comunión. Como resultado del pecado, el hombre se excluyó a sí mismo de la comunión con Dios. Sin embargo, con la encarnación, muerte y resurrección del Hijo, los humanos fueron nuevamente invitados a la presencia de Dios. La vida eterna de la que habló Jesucristo es participar en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Vivir eternamente y en perfecta armonía con Él, adorando, alabando y descubriendo cada vez más los aspectos de Dios y su gloria. ¿Cómo puedo ser salvo? En Juan leemos que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si bien recibir los sacramentos abre la posibilidad de salvación, no la garantizan. En 2 Tesalonicenses leemos que la salvación viene mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo somos santificados o hechos santos por el Espíritu? Podemos buscar la respuesta en el tercer artículo de nuestra confesión de fe. Yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia que es una, santa, universal y apostólica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Estas son las formas en que el Espíritu Santo nos santifica. A través de la Iglesia recibimos los sacramentos, escuchamos la palabra de Dios predicada y encontramos a Jesucristo en la experiencia del servicio divino, en nuestro servir y en nuestros hermanos y hermanas. A través de la comunión de los santos, en la congregación, aprendemos y practicamos cómo vivir en el reino de Dios, un reino de amor fundado en la comunión con el Dios Trino y nuestras relaciones entre nosotros. A través del perdón de los pecados, debido a nuestra naturaleza humana, habrá ocasiones en las que no estemos a la altura de nuestra ciudadanía del reino. Sin embargo, el Espíritu nos lleva al arrepentimiento y a la confesión. Y Dios concede su perdón y gracia para que podamos empezar de nuevo, mediante la resurrección de los muertos y la vida eterna. Jesucristo es Señor sobre los vivos y los muertos, y ni la vida ni la muerte pueden separarnos del amor de Dios, ni de su llamamiento a su reino, para experimentar la vida eterna en comunión con Él. Como cristianos, no vemos nuestro tiempo en la tierra como algo de lo que debamos escapar, sino como un tiempo de gracia que Dios concede para que aprendamos a vivir en su reino, según el ejemplo de Jesucristo. Dios nos llama a andar en la novedad de la vida,
a convertirnos en una nueva persona en Cristo, llenos del amor de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Para andar por el camino del reino, debemos dejar que la mente de Cristo nos guíe a medida que crecemos para ser más como Él. El comienzo de Filipenses 2 describe algunas características. Tener un mismo sentir, tener el mismo amor, no hacer nada por egoísmo, considerar al otro como más importante que a uno mismo, mirar por los intereses de los demás, seguir el ejemplo de Cristo, quien se humilló a sí mismo como siervo y fue obediente a la voluntad de Dios. En el mismo capítulo encontramos un pensamiento agradable para terminar nuestra sesión de hoy. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Soy salvo? Por la gracia de Dios y a través de su obra en mí, puedo comenzar a vivir en su reino y en su presencia ya hoy, mientras espero continuamente el día en que su salvación sea completa y podamos vivir eternamente en comunión con Él. Esto debería llenarnos de reverencia, asombro y maravilla. Dios quiere que toda la humanidad sea salva, tanto que Él obra en todos para darnos tanto la disposición como el poder para llegar a ser quienes Él nos ha llamado a ser y traernos a su presencia, como lo destinó desde el principio.